saludarlos para iniciar los trabajos del Diplomado Internacional Centros Históricos. Yo soy el arquitecto Héctor Ferreiro, soy el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, y me da mucho gusto recibirlos en esta aula para iniciar con este tema que me parece apasionante. Yo creo que podemos sentirnos privilegiados quienes contamos en nuestras ciudades con centros históricos, como lo puede ser el de esta ciudad, el de Zacatecas y tantos otros en realidad que tenemos a lo largo de la República Mexicana, que tienen características especiales. Por supuesto, es reconocimiento de nuestra identidad, son valores patrimoniales, es la identificación de nosotros con nuestra cultura y nuestros antecedentes. Y me parece muy interesante el tener la oportunidad de iniciar este diplomado aquí en la División de Educación Continua. Vino el arquitecto Luis Armando Soto Martínez y la maestra Jacqueline Arbeláez Proaños hace muy poco tiempo, porque en realidad ellos ya venían con una idea muy clara para organizar este diplomado y me dijeron que querían iniciarlo en este año. La verdad es que nos pusieron a sufrir porque fue realmente muy poco tiempo. Entonces, yo quiero agradecerles a ellos dos que tengamos la oportunidad de haber ya en este momento completado nuestro programa académico, para que tengamos oportunidad de conocer más de lo que significan estos temas que se refieren a la transformación, conservación y ocupación de los centros históricos. Por supuesto, estamos todos conscientes de que el patrimonio en México tiene muchos aspectos que lo agreden, y es muy importante establecer un equilibrio para aminorar estos efectos del deterioro de nuestro patrimonio en todos sentidos, ¿no? Ustedes saben que los sismos del 2017, en unos cuantos segundos, han hecho una gran cantidad de destrozos en muchos sitios de nuestra República Mexicana. Entonces, solo basta ese ejemplo para demostrar que hay acciones en contra de la preservación del patrimonio. Por supuesto, el patrimonio no solo son los edificios, hay patrimonio natural, patrimonio cultural. Este puede dividirse en varias otras formas de entenderlo, hasta inclusive el patrimonio material, como es las tradiciones, la música, los alimentos, las festividades en las poblaciones. En fin, nosotros en este entender nuestros centros históricos y con él nuestro patrimonio, podemos advertir que tenemos una riqueza extraordinaria, enorme. Y es nuestro deber en la Facultad de Arquitectura el preparar a jóvenes como ustedes que nos acompañan en esta ocasión, para que reconozcamos todo este valor y podamos trabajar en su beneficio, en su preservación. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Yo quiero presentarles al arquitecto Luis Armando Soto Martínez, y le voy a pedir, por supuesto, que él haga las presentaciones subsecuentes de quienes nos van a acompañar en el inicio de esta primera sesión. Bueno, Luis Armando Soto Martínez nació en la ciudad de Tula de Allende, en Hidalgo. Se traslada a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Arquitectura en la Universidad La Salle y la maestría en Urbanismo en el área de Conocimiento y Desarrollo Urbano Regional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerce en el campo de la arquitectura desde el año de 1994 a la fecha, diseñando y construyendo proyectos educativos, habitacionales, religiosos principalmente. Se ha desarrollado dentro del ámbito urbano desde el 98, colaborando inicialmente en el desarrollo de programas de desarrollo urbano y planes de ordenamiento territorial. En el posgrado en urbanismo en nuestra universidad. Laboró del 98 al 2017 en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC, donde inicialmente colaboró en proyectos especiales. Fue jefe del Departamento de Procesos y Sistematización de la Información, y en los últimos 3 años, durante la gestión de la doctora Alicia Sicardi, fue secretario técnico de vinculación
participando en el desarrollo de nuevas metodologías de planeación participativa, investigaciones, estudios y proyectos urbanos del pueblo. También colaboró con el doctor Javier Cortés Rocha, que nos hace el favor de acompañarnos en esta aula, en el desarrollo del Plan Maestro de la Ciudad Universitaria UNAM en 2018, desarrollando el tema urbano de dicho plan. Es profesor de la licenciatura en urbanismo de nuestra facultad y ha colaborado como profesor en el seminario Espacios Urbanos de la Maestría de Diseño e Innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta también con algunas publicaciones como La ciudad de Taxco desde la perspectiva regional, propuesta metodológica para la elaboración de programas de desarrollo urbano en centros históricos. También otro libro, recorridos de campo y levantamiento de uso del suelo, y otro más que se llama La pérdida del uso habitacional en los centros históricos, el caso de los centros históricos de Campeche, Guanajuato y Zacatecas. Yo con mucho gusto le pido a Luis Armando que nos haga el favor de introducirnos al tema y por supuesto hacer la presentación del doctor Fernando Carrión Mena, que nos acompaña en esta primera conferencia que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Pues es un proyecto que, gracias al apoyo del doctor Javier Cortés Rocha y de la doctora Secardi, nos animamos a proponer, porque es un tema que deberíamos de tomar un poquito más en serio desde la academia y desde la parte de las instituciones, ¿no? Hablamos mucho de los centros históricos, pero poco se hace. Tengo el gran honor de presentar al doctor Fernando Carrión. Él es académico del Departamento de Estudios Políticos en Flaxos, en Ecuador, fundador y primer presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACHI. Fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito y editorialista en Diario Hoy, aficionado al fútbol. Arquitecto por la Universidad Central de Ecuador, tiene maestría en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialización son los centros históricos, la seguridad ciudadana, las políticas urbanas, el desarrollo local, estudios sobre el fútbol, el desarrollo urbano y las políticas de planificación. Ha creado 8 revistas temáticas, Intento del Doctor, Ciencia Política, Seguridad, Ciudad, Centros Históricos, Fronteras. Cuenta con más de 1000 artículos periodísticos y 250 académicos. Ha publicado 64 libros. Es editor de 46 y autor de 18. Y ha editado 12 colecciones de libros en 97 volúmenes. Su obra ha sido traducida al portugués, francés, inglés, alemán, italiano y ha producido 4 documentales cinematográficos. Es una persona que conoce muchísimo el tema y que cada que viene a México lo exprimimos por todos lados. Viene de un evento en el Instituto de Investigaciones Sociales y nos trajimos para acá. Agradezco mucho, doctor, su participación y su interés y pues bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación, sin duda. Cuando hoy en que trabajo, escribo sobre fútbol, se ríe. Es la cosa más seria que hay. Ha habido guerras, cosas. De alguna manera, todos estamos adscritos a un club, sin duda una selección. Estamos permanentemente confrontándonos alrededor de ese mundo que hoy día es absolutamente global. Incluso tengo un artículo que se llama La globalización, que fue un peso que adquirió. Pero bueno, ahora vamos a trabajar este tema de las autoridades históricas, los centros históricos. Aquí ya tienen una intencionalidad en el título de la exposición que voy a hacer, porque estoy hablando no de centros históricos, sino de las centralidades históricas. Y parto esto señalando de que
yo considero que todas las centralidades que existen en una ciudad son históricas. No solo aquellas que surgen en la fundación de las ciudades, sino que todas las centralidades son históricas. Y vamos a desarrollarlo eso un poco más tarde. La segunda cuestión, que también me parece importante en este título, es que es una realidad en permanente construcción. Si los hechos históricos no se han acabado, sino que están todo el tiempo construidos. Y aquí hay una tendencia muy fuerte, que es básicamente la tesis de la conservación, que es prácticamente regresar al momento inicial. Con esto yo estoy planteando una cosa totalmente distinta, que no es del pasado sino del futuro. Y eso me parece que es una cosa importante, porque en general nosotros no tenemos proyectos de centro histórico, porque el proyecto es de futuro. O sea, ¿qué queremos que sea el centro histórico? El centro histórico es un objeto de deseo, debería ser. Entonces, con este nombre ustedes pueden darse cuenta de algunas de las posiciones. Una primera cuestión a manera de introducción para ver la importancia del tema es que esta problemática de los centros históricos se posiciona con muchísima fuerza desde el cambio de siglo, es decir, 20, 25 años para acá. Lo cual no quiere decir que no haya existido antes una toma de posición, no haya habido políticas, no haya habido centros históricos, sino que me parece que a partir de este momento empieza a producirse un cambio incluso muy significativo de nuestras ciudades. ¿Y por qué esto? Porque en general las ciudades, no hablo aquí de América Latina, sino del mundo, en un momento determinado le dieron la espalda a su origen. Yo vengo de Quito, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En un momento determinado empezó todo el proceso de comunización, las élites salieron del centro histórico de Quito, cayó en una crisis muy fuerte. Incluso yo tengo la hipótesis de que el centro histórico de Quito se salvó por la pobreza que tiene la ciudad y por la pobreza que tiene el país. Porque en la época del urbanismo, de la arquitectura, más o menos de la década de los años 50, si se quiere, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que entró con mucha fuerza es la arquitectura moderna, que arrasaba con todo para construir edificios. En el caso de Quito eso no fue posible, por esto que les digo. Otro centro histórico que no sufrió un cambio significativo fue La Habana, Cuba, que no fue el tema de la pobreza, sino fue una política pública explícita de castigar a la ciudad para beneficiar al campo. Gran parte de la propuesta de la Revolución Cubana estuvo ligada principalmente a la lógica del campo. Entonces eso nos salvó en Quito. Pero, ya que es lo que ocurre en este cambio de siglo, lo que tenemos es un cambio notable del proceso de urbanización, en general en América Latina. ¿Cuáles son las características de este proceso de urbanización? Nosotros habíamos tenido un patrón de urbanización en América Latina, principalmente sustentado en una ciudad, que la definimos incluso como ciudad nuclear, ciudad central, el nombre que sea, que tenía unas relaciones con el campo, en algunos casos incluso como contradicción, así lo estudiábamos, y era un proceso de migración del campo a la ciudad muy fuerte. Entonces, esa ciudad nuclear, única, tenía un solo territorio y estaba inscrita en un solo estado. ¿Qué es lo que ocurre a partir del proceso de globalización y en el cambio de siglo? Con los procesos de reforma del Estado, con los procesos del cambio de economía, etc. Que ya no tenemos una ciudad, sino que tenemos un sistema transurbano altamente integrado. Y aquí hay distintas formas de urbanización, por ejemplo el caso de Ciudad de México, que es una cosa impresionante. Ciudad de México, como ustedes saben, tiene menos de 9 millones de habitantes, 8.800.000, una cosa así. Al interior tenía 16 delegaciones, hoy día tiene 16 alcaldías. Pero si nosotros hablamos del área metropolitana, ya podemos estar hablando de 3 veces más esa población, 22, 24 millones de habitantes. Según algunos estudios, son 4 o 5 estados, son, si no me equivoco, 160 municipios. Y entonces eso hace que en esta aglomeración, que se llama Ciudad de México, área metropolitana, megalópolis, como ustedes quieran llamar, la relación centro-periferia se modifica sustancialmente.
porque aquí lo que tenemos es una pluralidad de centralidades. Y la periferia ya no es una cosa clara, que se extendía como definíamos, incluso en aquella época, como una mancha urbana. Eso ya no existe. En esta aglomeración urbana tenemos múltiples centralidades, múltiples periferias, distintas formas de organizarse. Incluso esta es una ciudad global, que nos hace pensar que no depende de un estado, porque si ya está en la globalización, son varios estados que están definidos de su organización, porque estamos en una economía global. Entonces, en ese momento se produce un cambio sustancial. Y empieza a aparecer lo que Jordi Borja plantea, el regreso a la ciudad construida. Y en ese regreso a la ciudad construida descubrimos temas que antes no trabajábamos, como por ejemplo el tema del espacio público, como el tema de los centros históricos, como el tema de la economía urbana, la historia urbana, etc. Y este hecho de esta nueva ciudad en la que estamos viviendo, de estos nuevos patrones de urbanización que estamos viviendo, lo que produce es una crisis de los paradigmas tradicionales a partir de los cuales entendíamos los centros históricos. Básicamente el paradigma que nosotros teníamos está justamente aquí, era el monumentalismo y la conservación como el elemento principal para que ese monumento se mantenga. Era básicamente en términos arquitectónicos, porque los monumentos eran eso. Pero ¿cómo se definían los centros históricos? Se definían simplemente como la suma de monumentos. Eso era una definición de centro. Era una suma de monumentos. Por eso cuando uno habla del centro histórico de Quito, de tal ciudad, etcétera, etcétera, uno dice son tal cantidad de hectáreas y están tales y tales monumentos, etcétera, porque todavía prevalece una concepción de centro. Entonces, lo monumental, el monumentalismo, era el elemento clave. ¿Y cuál era la política frente a ese diagnóstico? La conservación. Es decir, mantener en el estado original. ¿Qué significa eso? De alguna manera, congelar la historia de lo que fue en su momento. Entonces, a mí me da la impresión que esa matriz de pensamiento, ese paradigma entra en crisis. ¿Por qué? Porque me acaba de salir incluso aquí un libro, una reunión con la UNESCO hace un poco más de un año, donde planteaba la periferia como patrimonio. Que a mí me pareció súper interesante. Yo he trabajado. Entonces, eso ya nos plantea por lo menos una disyuntiva. Ya no es solo los centros históricos, sino también la periferia. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido hasta ese momento? Es que la densidad mayor de patrimonio que existía en el planeta estaba en las ciudades, hasta ese momento. Pero desde ese momento para acá, empezamos a ver que además de que la mayor cantidad de densidad de patrimonio estaba en las ciudades, una cuestión adicional, que hay una diversificación de lo patrimonial, que ya no está solo en los centros históricos, sino también puede estar en las periferias. Me pongo a preguntar, por ejemplo, las favelas del Río no serán patrimonio del Río de Janeiro. Incluso para seguir en esto del fútbol, en el Mundial del 2014, las favelas fueron un lugar donde recibieron a muchísima gente del exterior. Incluso se han convertido en lugares turísticos para que la gente conozca lo que es una favela, exactamente igual como pasa con nosotros. Es una cosa interesante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una crisis del paradigma. Y esto me parece que es una cosa muy buena. Porque en última instancia lo que estamos viendo detrás es que hay hoy día una polisemia, o sea, distintas formas de entender lo que es el patrimonio. Hasta ese momento había una sola. Y había una sola institución que definía cómo se deberían construir. Hoy día eso ya no es así. Por eso es que dentro del tema de lo patrimonial y el tema de los centros históricos, hoy día ya hay un debate.
Y eso me parece pues, muy bien. Yo creo que cambió sustancialmente. Una segunda cosa que me parece importante es que como nunca estamos viviendo un nivel de destrucción patrimonial. Un nivel de destrucción patrimonial que es en unos casos selectiva y en otros casos masiva. Normalmente les pongo el caso de mi ciudad, Quito. En este siglo, Quito ha perdido el 48%, el centro histórico de Quito ha perdido el 48% de la población. ¿Qué significa eso? Significa que se vacía de sociedad, que pierde población, que pierde sociedad. Vamos al Cusco, o a Barcelona, o a Venecia, y viene una discusión muy fuerte respecto al turismo. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y ella, estábamos conversando, y me dice: Barcelona se muere de éxito. Y digo, ¿cómo es eso? No, el problema que hay es que viene tal cantidad de gente acá, y el turismo empieza a echarse por todos lados, y está produciendo una cosa que nosotros llamamos la turistificación. Es decir, una especie de gentrificación, pero producto no de un cambio de una sociedad hacia otra, o de un sector social hacia otra, sino un cambio de un connacional con otro que viene del exterior, que no tiene ningún compromiso con el sitio. Entonces, aquí tenemos el turismo que es necesario ser discutido, vamos a ver después, que me parece que es fundamental. Entonces, yo creo que este rato, y esto también es una cosa muy interesante, muy importante, y creo que muy bien, estamos viviendo, creo yo, una crisis global del patrimonio. Que de los estudios que yo he hecho, gran parte de estas teorías, de los momentos de la conservación, etcétera, si bien tienen su origen en varios momentos hacia atrás, el elemento de quiebre principal fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ocurrió? A diferencia de lo que pasa en América Latina. Una guerra botaba edificios, botaba casas, botaba plazas, parques, etc. En América Latina no hemos tenido una cosa de ese tipo, pero tenemos una sociedad que va produciendo esos cambios. Entonces el patrimonio europeo como el patrimonio de América Latina son totalmente distintos. Totalmente distintos. No solo por esta cosa que les estoy planteando, sino cómo fueron producidos, la tecnología, etc. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se produce también una crisis, no global, sino una crisis básicamente europea. Ahí aparece Polonia, ahí aparece Italia, aparece Alemania, etc. Que son un poco las fuentes de toda esta construcción teórica con la que nosotros nos venimos. Pero eso me parece que ya se queda fuera. Porque hoy día la crisis es global, ya no es de un país, y ya no proviene de una guerra. Incluso si ustedes se ponen a ver, gran parte de las categorías con las que nosotros trabajamos, todas tienen el prefijo re. Sí. A una categoría del urbanismo o a una categoría de la arquitectura le ponemos re y ya estamos rehabilitando, reconstruyendo, etc. Yo escribí hace algún tiempo un artículo donde tenía 47 res. ¿Qué significa este prefijo re? Llamada al pasado. Volver al pasado. Y eso era lo lógico, porque lo que querían es reconstruir lo que se había caído. Rehabilitar lo que se había muerto, por eso rehabilitar, revivir. En el caso nuestro no ha ocurrido, pero nosotros utilizamos eso. Entonces, lo que se trata con esta exposición es, a partir de esto que les planteo, cómo plantear algunos elementos de política pública para lo que podría ser el caso de América Latina. Y planteo básicamente algunas preguntas. Una primera.
¿Qué es un centro histórico? Y yo parto señalando que todo lo que está en una ciudad es histórico. Y toda la ciudad es histórica. Por ejemplo, los lentes que tengo en mi mano son históricos. ¿Por qué? Porque hay una tecnología que está detrás. Alguien lo produjo socialmente. Una silleta como la que ustedes están, igual, y no se diga la tecnología que tenemos. Entonces todo es histórico. O sea, no es que hay ciudades que son históricas y otras que no son históricas. Todas las ciudades son históricas. Y todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico. A mí me parece que ese es un punto de partida fundamental. Y podemos hacer una extensión de esto y decir también todo lo que está en una ciudad que es patrimonial. Porque ese es el patrimonio de esa ciudad. Nuevamente, estos lentes, la computadora, el asiento, etc. Es parte del patrimonio. Si esto es así, una primera conclusión que deberíamos plantear es que todas las centralidades son históricas, que les planteaba con el título de la charla. Todas las centralidades son históricas. Lo que sí ocurre es que hay una diferencia entre una centralidad y otra, porque hay unas que tienen mayor noción de antigüedad, por ejemplo, las que se producen a partir de la fundación de la ciudad, que además nunca se construyeron como centralidad. Es otra característica interesante. Sino lo que nosotros consideramos hoy como centralidad histórica fundacional fue la ciudad autónoma. Entonces, el centro histórico que ustedes tienen fue la ciudad autónoma. Lo que sí ocurre es que eso que fue la ciudad toda, por el crecimiento de la ciudad, entró en un proceso de especialización. Y cuando uno se especializa, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a salir otros elementos que hacen de esto una realidad de territorio. Entonces, uno es lo que está aquí, la noción esta de antigüedad. Uno es la noción esta de antigüedad que aparece aquí, y otro son las funciones centrales. O sea, un centro histórico no solo se define por el tiempo, sino por las funciones que allí existen. Y esto es fundamental tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque para que haya función central y para que haya una centralidad tiene que tener accesibilidad. Si no tiene accesibilidad, es imposible que haya una centralidad histórica. Pues yo les pregunto, cuando estamos hablando de centros históricos, ¿estamos planteando políticas de movilidad, políticas de transporte? Le Corbusier hace aproximadamente 100 años decía que el éxito de una ciudad depende de la velocidad que tenga. Yo me imagino que en esa época la velocidad estaba dada en el automóvil. Hoy día odiamos el automóvil y todos usamos el automóvil, pero hoy día es un elemento más bien disruptivo de la comunicación. ¿Cuál sería el elemento? Pues las nuevas tecnologías de la comunicación. Estamos pensando en la ciudad, en los centros históricos en esa perspectiva. Yo veo que avanzado estas modas de la ciudad inteligente, smart cities, etc. Como si las ciudades fueran tontas, entonces tendríamos que hacerlas inteligentes. Y es promovido nada más ni nada menos que por IBM. Y entonces, yo creo que ese es un tema que tiene que estar presente en las políticas. ¿Qué es lo que ocurre con este lugar que tiene mucha antigüedad, la noción de antigüedad, y que tiene funciones centrales explícitas? Es que además de que la ciudad es el espacio dentro del planeta, como veíamos hace un rato, que tiene la mayor densidad de patrimonio, dentro de esa ciudad, cualitativamente, ahí es donde está concentrado. Y es un patrimonio distinto al que veíamos hace un rato de lo que existe en las películas. Eso implica un cambio de óptica muy fuerte.
Ahora, no solo eso, sino que un centro histórico se define por una relación entre el centro y esa periferia. En otras palabras, esas funciones centrales, ¿cuáles son los ámbitos de cobertura que tienen? ¿No es cierto? Porque ahí es donde se va a ver efectivamente la relación con el. ¿Y cómo lo definimos desde la perspectiva urbana o arquitectónica? ¿Cómo definimos físicamente un centro histórico? Lo definimos a partir de la política urbana. Y cuando decimos política urbana, estamos diciendo una política sobre la totalidad de la ciudad. Un centro histórico puede venirse abajo porque le construyen un centro comercial que sigue 3-4 kilómetros cerca. Puede ser que ese centro comercial sea una política mucho más fuerte, más agresiva, que hacer algo dentro del centro. Entonces, cuando uno está haciendo algo fuera del centro histórico, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué va a pasar con nosotros. Es el transporte, es el comercio, es la administración, etc. Porque eso le va a afectar de manera. Entonces, son las funciones centrales las que definen la centralidad. Y es muy interesante porque estas funciones centrales varían en el tiempo. O sea, no se mantienen siempre las mismas funciones centrales. Entonces tenemos distintos tipos de funciones y obviamente distintos ámbitos de influencia, porque cada función central tiene un ámbito de influencia. Y les pongo un ejemplo. Una cosa es el turismo antes del cambio de siglo y otra cosa es el turismo después del cambio de siglo. Por ejemplo, hoy día el Airbnb es una cosa clave. ¿No es cierto? En Quito, nuevamente mi ciudad, en el 2016 se realizó la Cumbre Mundial de Ciudades de Hábitat 3. Y yo creo que ahí Quito entró en la lógica de Airbnb, porque la capacidad hotelera que tenía Quito era de alrededor de 14.000 camas. Pero llegaron 36.000 personas. Y esa diferencia se localizó justamente gracias a Airbnb. Y eso produce un cambio sustancial en la industria, que tiene una cosa absolutamente tecnológica y de ámbito, de influencia de ese ámbito que el turismo. Entonces, antes, ¿cómo se difundía el turismo? Pues, incluso propaganda, pues en la televisión, propaganda en la radio, o alguien que viajaba y decía, vayan a tal ciudad, vean esto, por las postales. Hoy día eso es impensable, no tiene ningún sentido. La segunda cosa que vimos hace un momento es el tema de la accesibilidad. Todo centro histórico se define por la accesibilidad, por la movilidad. Y la tercera cosa que es importante, que también vimos, es que frente a cualquier centro histórico lo que tenemos que plantearnos es qué tipo de centro histórico queremos diseñar. Es fundamental. Proyecto centro histórico. Si esto es así, nosotros podemos llegar a la conclusión de que existe una centralidad plural. No existe una sola centralidad, sino varias centralidades. Y aquí por lo menos yo encuentro tres en la historia de América Latina. Entonces, al lado izquierdo, una afirmación es que hoy la ciudad es pluricentral, ya no es unicentral. Hay múltiples centralidades. Y son múltiples centralidades por tipo de centralidad y por número de centralidad de cada uno de esos tipos. Por ejemplo, ustedes tienen dentro de Ciudad de México varias centralidades donde se originaron las ciudades. Yo imagino que Coyoacán, por ejemplo, tiene que haber sido exactamente lo mismo que pasa hoy en día con el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la conurbación empezó a integrar varias ciudades y cada una de esas ciudades obviamente tenía su centro histórico. Entonces, hoy día las ciudades son pluricentrales, por número y por tipo. ¿Cuáles son históricamente estas ciudades? La primera es la centralidad fundacional, que es esta que estamos hablando de Coyoacán, pues estamos hablando del centro histórico.
aquí lo que tenemos es un peso bastante significativo de la noción de antigüedad, es decir, es la más antigua, es la que más carga de valor histórico tiene, el mayor valor de historia que tiene. ¿Cuáles eran las funciones centrales de esta centralidad? Básicamente dos: la función política y la función religiosa. Esas eran las dos. Y las características de esta centralidad es que tenía una plaza que estructuraba toda la ciudad. En definitiva, tenía esa plaza como un espacio público abierto que organizaba la totalidad de la ciudad. El espacio público organizaba la ciudad. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que teníamos? Una segunda forma de centralidad, es la que yo llamo funcional. Si quieren, es toda la tesis de la Escuela de Chicago. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es que hay mayor densidad de funciones centrales. Pero también aquí, paradójicamente, tenemos dos funciones centrales claves. Uno, lo que es el comercio, y otro, lo que es el capital financiero. Entonces empiezan a aparecer en una ciudad, empiezan a aparecer, por ejemplo, los shopping centers, los malls, las plazas, etc. Y empiezan a aparecer las torres de los bancos. Ese es el elemento que estructura la ciudad a partir de esa centralidad. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un espacio privado cerrado, ese es el caso de un centro comercial, que incluso acoge a las funciones del sector público. Y la tercera, que es la que estaríamos viviendo hoy, es la centralidad temática. ¿Qué es una centralidad? Y aquí voy en la línea de Saskia Sassen. ¿Qué es una centralidad? Según palabras de ella, que el norte de las ciudades del sur se articulan con las ciudades del norte. El norte de las ciudades del sur se articulan con las ciudades del norte. Es decir, los grandes mercados terminan articulándose con el proceso de globalización. Esto que hablábamos hace un rato, que ya no es una ciudad central, no es una ciudad nuclear, etcétera, etcétera, sino un sistema transurbano global. En palabras de ella, una ciudad global. Entonces, en este caso, ya no es exclusivamente la centralidad, que este es un cambio histórico fundamental, ya no es una centralidad que organiza exclusivamente la ciudad en la que está escrita, sino que termina siendo un nodo de articulación global. Y aquí hay cambios importantes. Uno, primero, es que la función central es lo que Emilio Pradilla llama el terciario superior. Entonces, en estas centralidades, en estos nodos, tenemos esta nueva función. El terciario, como ustedes saben, es administración, comercio, etc. Pero en este caso, son las nuevas tecnologías de la comunicación. Son incluso las universidades consideradas ahí. Es un poco el caso de Santa Fe, que ustedes tienen acá, que es una centralidad de la globalización. Pero lo que ha aparecido con mucha fuerza es que este terciario superior o estos nodos ya no se expresan en lugares físicos como un territorio absolutamente demarcado, sino que empiezan a aparecer los corredores urbanos. Entonces yo les hago la siguiente reflexión. ¿Qué tiene más centralidad? ¿El Centro Histórico de México o el Paseo de la Reforma? El Paseo de la Reforma hoy día es impresionante. O sea, ahí está el capital financiero, el capital comercial, están todas las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cambió de sustancia. Pero ¿qué es lo que ocurre? No le organiza la ciudad, sino que hace que ese nodo se articule con la totalidad de las ciudades globales. Veamos
algunas preguntas de cómo hacer política urbana o política sobre los centros históricos en este contexto. Entonces aquí aparece una primera pregunta que desgraciadamente la cinta de arriba del bordo un poco. Es que en general los centros históricos no tienen estructura de poder. Ustedes tienen la autoridad, o tenían, no sé si tienen la autoridad. Pero ¿qué es lo que vemos en América Latina? Santiago de Chile, el caso de Santiago es muy interesante. Son 46 comunas, 46 municipios, cada uno de ellos autónomos. Una de esas comunas que tiene el nombre de Santiago es la comuna de Santiago, donde fue la ciudad de origen, la ciudad de Santiago. Por cierto, me salgo un poco de esto. A mí me llamó la atención con todos los problemas de violencia que está viviendo todo Chile, que lo que destapó toda esta violencia fue la elevación del precio de la tarifa del metro. Que bueno, en cualquier ciudad nuestra, cuando ocurre algo de eso, hay conmoción. En este caso subieron sobre el 3%. Sobre el 3%, que ya me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención es que el que baja la tarifa es el presidente de la República. Y no baja con decreto, sino que baja con una ley que envía a la Cámara Baja, que tiene que aprobarla, y después la Cámara Alta. Yo no conozco un país donde fijar la tarifa del transporte tenga un proceso de descarga. Lo que pasa es que Chile es el país más centralista. Y yo creo que gran parte de la crisis que está viviendo este lado de Chile es por eso, porque se estableció una distancia entre la clase política, el sector público, etc., y la ciudadanía. A mí me parece que eso es claro. Yo no sé cómo fijen aquí la tarifa del metro, pero les aseguro que el presidente de la República no tiene nada que ver. Bueno, entonces un primer ejemplo es este de Santiago, que es una comuna autónoma, con estas consideraciones que les digo. El segundo caso es mi ciudad, Quito, que tiene una administración zonal, hay una comisión dentro del Consejo Municipal y hay un instituto. Esta fue la exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo para un préstamo. En realidad tiene una estructura de empresa municipal. En el caso de Lima es un patrimonio privado vinculado al municipio. Y el último ejemplo que pongo aquí es La Habana, que es público. Es la oficina del historiador. Incluso la oficina del historiador ya ha ido más allá de lo que es el centro histórico y prácticamente es el que plantea las políticas para la Habana. Los modelos son muy diversos, como ustedes pueden darse cuenta aquí, y básicamente se establecen las relaciones entre público y privado, que es una discusión que tendríamos que tener dentro de nosotros. Pues aquí viene una primera pregunta, esta es una segunda, que me parece que también es importante. Política de centros históricos sin política económica. ¿Hemos pensado política económica para nuestros centros históricos? A mí me parece que no. ¿Qué podría haber aquí? Por ejemplo, ¿qué capitales queremos que vayan al centro? ¿O no queremos que vayan capitales? Pero discutamos eso. ¿Cuáles capitales son los que más nos interesan? ¿Cuáles son las funciones centrales? ¿Serán religiosas? ¿Serán políticas? ¿Serán de comercio? ¿Serán terciario superior? Etc. Porque detrás de cada una de esas funciones centrales, obviamente que va a haber un capital. O debería haber. El tema de la seguridad jurídica en un centro histórico es claro. ¿Por qué? Porque hay un tema de sucesión, de herencias. Que en muchos casos eso no se ha resuelto. Yo no sé en el caso de ustedes después del sismo del 85, fue en el 86. Hay una política muy agresiva de la Ciudad de México frente a la propiedad. Nada raro es que hayan resuelto algo respecto a eso. No conozco, pero ese es un tema absolutamente.
Pero como política económica también debemos discutir política tributaria. Y cuando hablo de política tributaria no me refiero exclusivamente para obtener ingresos, que también es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque con una política tributaria nosotros podríamos decir los sectores que nos interesan. Si a mí me interesa que el sector comercial vaya, le bajo los impuestos. Si yo no quiero que vaya el sector comercial, le subo los impuestos. Entonces, tengo que tener una discusión de política tributaria en términos sectoriales. Pero también en términos territoriales. Me interesa más esta zona de aquí que esta de acá. Entonces, a esta le cargo menos, a esta le cargo más. Entonces, una discusión sobre el tema tributario me parece que es absolutamente claro. ¿Qué es lo que hemos tenido en América Latina? Que también han sido fases. Una primera que uno podría caracterizar como el mecenazgo, que son dueños de casas de notables que simplemente con sus propios recursos lo que hacen es modificar esos grandes monumentos que existen. Y esa fue durante muchísimo tiempo la política que existía, lo monumental. En segundo lugar apareció el tema de la cooperación internacional, que es una cosa también relativamente nueva. Y ahí obviamente el tema de la UNESCO ha sido, claro, ha sido una cosa muy interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre con la cooperación internacional? Que no tienen recursos. O tienen políticas explícitas. Por ejemplo, la misma UNESCO, yo diría, o toda la familia de Naciones Unidas prácticamente ya no tiene recursos. Entonces lo que se tiene más o menos es cooperación técnica, capacitación y con invitaciones. Después de eso, ¿qué es lo que ha aparecido? El tema crediticio. Y aquí yo creo que un elemento clave ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo no entra por su propia cuenta, sino que entra porque aparecen los 500 años del descubrimiento de América, o lo que llamaban también de los 500 años del descubrimiento. Entonces las Cortes españolas deciden entregar 500 millones de dólares, que al principio ellos iban a ejecutar, decidieron que no podían y negociaron con el BID. Lo que tengo entendido, nunca le pasaron al BID, pero el BID ya quedó comprometido. Entonces el BID empezó a entrar en esta ley. Y entonces aparece el crédito. Y aquí hay dos formas de crédito. Uno de estos organismos tipo BID, Banco Mundial, y otro es el crédito también que surge de la banca privada. Y eso empieza a aparecer en muchos de los centros históricos. Y la cuarta, que me parece que es la que deberíamos discutir, sin negar obviamente las otras, es cómo generar recursos propios para definir una agenda pública en función de un proyecto de centro histórico de acuerdo a lo que nosotros queremos que esto sea. Yo les comento, cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la planificación de Quito en el 88 y en el 92, y ahí es justamente cuando el BID llegó con estos millones de dólares. Pero detrás de los dólares el BID tenía una política explícita, que nosotros ya habíamos hecho una propuesta de planificación para el centro histórico, pero el BID nos dijo, qué maravilloso plan, pero nosotros financiamos esto, esto y esto. Desarmaron el plan. ¿Y qué nos quedó? Pues a echar la cabeza, no teníamos otros recursos, ni nos habíamos planteado la necesidad de tener recursos. Yo creo que ahora estamos en una condición totalmente distinta. Entonces, de la experiencia que yo tengo, así como se dice que lo que no está en los medios no existe, lo que no está en el presupuesto no se hace. Entonces tenemos que tener el presupuesto. Esa es una cosa absolutamente necesaria. Y aquí tenemos una estructura de presupuestos, por ejemplo, ingresos. ¿Qué centro histórico de América Latina tiene una estructura de ingresos? O más bien, ¿qué centro histórico de América Latina tiene un presupuesto? Yo creo que lo que tiene es este proyecto, acá, pero no un presupuesto total.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué no discutir con la entidad que administra la ciudad que las tasas que se cobran dentro del centro histórico sea para la unidad administrativa que ese centro histórico tiene? Y cuando me refiero a tasas, me refiero a energía eléctrica, agua potable, transporte, etc. Entonces ahí vamos a saber que son qué sé yo, 100 millones, que son 300 millones, que son 1000 millones. Y con eso yo ya tengo capacidad de decidir qué puedo hacer. Pero no solo está el tema de las tasas, también están los impuestos. Y los impuestos dan la posibilidad de política muy importante, que es lo que les decía hace un rato. No solo en términos de tener más recursos, sino de decidir, este sector me interesa, en términos de si es comercio, etcétera, etcétera, o esta parte del sector histórico me interesa, o yo quiero hacer estacionamientos, etcétera. Entonces yo estimulo a través de la elevación del impuesto o la baja del impuesto, como puede ser también con el tema de las tasas. Pero eso me da una capacidad de recursos económicos y me da una política frente a esas. Y está lo clásico, las donaciones, el crédito, etc. Pero a mí me parece que esto no podemos perder esta posibilidad, resignar esta posibilidad de tener una estructura administrativa y tener a su vez una estructura presupuestaria. Y en caso de los egresos, también aquí hay políticas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, nuevamente los sectores. Me interesan tales sectores de la economía y por lo tanto quiero hacer parqueaderos. Quiero tener un transporte de tales características. Quiero tener monumentos. Quiero tener, no sé, parques de arborización. Entonces yo defino básicamente con los egresos. O sea, este es un tema de definición de prioridades. Y aquí también viene una cosa que es interesante. ¿Conviene hacer inversión concentrada en un espacio o dispersa? ¿Invertimos en todo el centro histórico o invertimos primero aquí para que sea una especie de polo de desarrollo que se vaya generalizando? Una experiencia que nosotros tuvimos en Quito, justamente cuando yo estaba en esta función municipal, es que decidimos invertir en un determinado lugar. Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que es tan fuerte el centro histórico que hasta se come la inversión que uno hace. Entonces uno tiene que saber manejar ese tipo de cosas para ver cómo se cambia. Una tercera pregunta. ¿Es factible una política de centralidad histórica sin política urbana? Porque eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque las centralidades históricas existen en relación con la urbe, en relación con la ciudad. Entonces, esto que hablábamos hace un rato, la accesibilidad, todos los caminos conducen al centro. Yo no sé cuánta gente irá al centro histórico acá, pero en el caso de mi ciudad son 2.800.000, 2.900.000 habitantes. Al centro histórico van más o menos 400.000 personas. Y por esta cosa que les decía de la pérdida de población, el centro histórico de Quito tiene horario de oficina. Se abre a las 8 y se cierra a las 8. La noche está vacía. No sé cómo esté eso, pero esta es una característica de casi todos los centros históricos. Entonces, todos los caminos conducen al centro. Para esto se necesita una política urbana de transporte. Una política urbana. Lo que les decía también hace un rato, una acción en la periferia puede decir que afecta a la centralidad mucho más que una acción que hacemos en la centralidad. Y de esto pueden haber múltiples cosas. Algo que es importante tener en cuenta es que los centros históricos, por la carga simbólica que tienen, es decir, la identidad, por la carga simbiótica que tiene, que es la integración, esto que les digo, para 800.000 personas al centro histórico, se convierte en el mayor espacio público de la ciudad. El centro histórico es un espacio público y es el mayor espacio público.
porque yo me identifico con ese espacio, porque yo me encuentro en ese espacio. Pero además, la cantidad de normas que son generadas desde lo público es infinitamente superior a las normas que existen en el resto de la ciudad. Es un espacio público. Entonces, lo que tenemos que nosotros trabajar es como si fuera un espacio. Y una característica también es que el proyecto del centro histórico es parte del proyecto de ciudad. Y aquí podríamos ir un poco más allá de eso. Lo que llamaron en Cuba el periodo especial. El proyecto del centro histórico se convirtió en la necesidad del proyecto nacional. Y fue clarísimo. ¿Por qué? Porque decidieron que la caña de azúcar no les daba lo que tenía que darles, casi todos iban a la Unión Soviética, y que tenían que abrir capitales para que entre la gente del turismo. Y el centro histórico de La Habana fue básicamente dirigido hacia el turismo. Una cuarta pregunta. ¿Política de centralidad sin política social? No. O sea, no puede ser. Si no, nos quedamos sin sociedad, como pasa en mi caso. Entonces tenemos que definir una política social, por ejemplo, respecto a los grupos etarios. Es muy interesante esto de los grupos etarios en el centro histórico. Porque cuando uno ve la pirámide de edades de una ciudad y ve la pirámide de edades de los centros históricos, no son iguales. En los centros históricos vive gente de más edad. Yo recuerdo una anécdota. Fuimos con unos amigos al centro histórico de Quito a ver lo que estaban haciendo y nos fuimos con los hijos, que serían 7, 8 años. Y estábamos caminando, Un rato uno de esos muchachos le dice a su papá: papá, ¿cuándo regresamos a Quito? Es impresionante, o sea, eso no era Quito. Los jóvenes tampoco se identifican con eso. Entonces aquí nosotros tenemos que tener una política frente a los centros históricos en función de los grupos etarios. Y tiene que ser atractivo para toda la sociedad. Luego está en función de las identidades, por ejemplo, de la condición de género. Este es otro problema muy complejo. Como es un espacio público, ustedes saben más que nada, el espacio público es muy agresivo contra las mujeres. Los centros históricos son muy agresivos contra las mujeres. Lo mismo respecto a las etnias y respecto a los migrantes. El tema de los migrantes es un fenómeno nuevo. Yo tengo la tesis de que hasta más o menos la década de los años 90 se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad en América Latina como fenómeno general. ¿Y por qué esto? Porque más o menos superamos el 80% de la población viviendo en las ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Que queda solo por migrar 20%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese 20% ya tiene una composición de migrante urbano a rural. O sea, gente que va de la ciudad a vivir local. Y por otro lado, hay una estructura agraria que se ha industrializado y que tiene ataduras muy fuertes respecto al campo que hace que ya la población no se... Pues yo creo que se cerró ese ciclo de migración. Es un cambio pero brutal. ¿Y por qué es un cambio brutal? No sé si se han leído este libro de Brian Roberts que le llamaba Ciudades de Campesinos, que eran las ciudades de América Latina. Él graficaba que las ciudades de América Latina se habían convertido en ciudades de campesinos por la migración del campo a la ciudad. Y que lo que teníamos en las periferias era una economía y una cultura campesina. O sea, había gallinas, había cerdos, había maíz, había. ¿Qué es lo que ocurrió ya reflexionando ese libro desde hoy día, por la migración? Que en esa época el migrante rompió el vínculo con el origen. En cambio, el migrante de hoy día, que ya no es migrante campesino, sino que es migrante internacional, no rompe el vínculo con el origen principalmente por la tecnología. Eso es increíble, es impresionante.
cuando fue electo Bolsonaro en Brasil, yo estaba en Brasil, y al regresar para el Ecuador, me quedé un par de días en Santiago porque me habían invitado a unas conferencias. Y salimos a cenar con un grupo de amigos y yo les decía, es impresionante cómo el presidente Trump llega a ser presidente con las nuevas tecnologías de la comunicación como una empresa que se llama Cambridge Analytica. En el caso de los Estados Unidos, fue básicamente a través de Facebook. Ustedes saben el relajo que se armó al señor Zuckerberg, que incluso les llevaron al Senado y juicios, porque toda nuestra información la utilizan. Pero en el caso de Bolsonaro, no fue Facebook, fue WhatsApp. Entonces fui en esta cena y les digo esto. Y le pregunto al amigo chileno, ¿y cuál es la inserción de Chile dentro de las nuevas tecnologías de comunicación? Pensando que me iba a decir 70, 80% y que eso me parecía que era alto. Le dijo, no sé. Pero espérate. Sacó su teléfono, Google, penetración, 105%. Y la explicación es que hoy día la penetración no está por la computadora, sino por el celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestras ciudades? Nosotros teníamos cafenets regados en todas nuestras ciudades. Cafenet ya no existe. En algunos lugares, obviamente. Pero, ¿qué es lo que existe hoy día? Por ejemplo, el Ecuador es uno de los países que tiene mayor penetración de celulares, yo diría prácticamente. Y eso se debió principalmente a la crisis económica que nosotros tuvimos en el periodo de cambio de siglo, cuando nosotros nos dolarizamos. La crisis fue brutal, salió alrededor de un 18%, ecuatorianos hacia los Estados Unidos, Europa, etc. principalmente. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente que fue por ejemplo, a España, compraron el servicio de Telefónica de España y compraron los teléfonos. Y eso mandaron al Ecuador. Se pagaba en España y eso permitía la conexión con el origen. Eso, en la época de la migración campo-ciudad, no era posible. Eso ya existe. Incluso, un poco la línea de Ulrich-Beck, uno podría decir que hay comunidades urbanas que están estructuradas globalmente partidas. Entonces, hoy día la migración internacional, que es un fenómeno nuevo, es totalmente distinta a la migración campesina que teníamos. Entonces, el libro de Brian Roberts, de Ciudades Campesinas, hoy día lo que deberíamos escribir es Ciudades de Ciudadanos deslocalizados en Tierra, que es una cosa totalmente distinta. Incluso hoy día ya no nos llegan las remesas físicamente, sino que yo puedo con mi tarjeta de crédito como migrante comprar en la tienda de mi ciudad para que a través del servicio de delivery les lleve a mi familia, a mis hijos, lo que sea, o a mi madre, cualquier cosa, les lleve la comida. O sea, es una cosa totalmente distinta. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, sin duda tenemos que tener una política respecto a las poblaciones, respecto a la sociedad. Y aquí un elemento clave es el despoblamiento y el repoblamiento. Porque en esta lógica que les decía de la especialización del espacio de los centros históricos, hace que se pierdan ciertas funciones centrales y cada pérdida de esa función central significa que se desplaza población. Y una de las que se desplaza principalmente es las residenciales, porque los costos de localización son tan altos que incluso la tuburización ya no es suficiente. Porque la lógica de la tuburización en los centros históricos no es otra cosa más que el pago entre muchos pocos hacen mucho. Muchos pocos hacen mucho. Es la lógica del tubo. O sea, en este espacio de aquí, que vale 100, nos metemos, qué sé yo, 10, nos cuestan 10. Y por eso nos quedamos. Pero llega un momento determinado que es tan alta la densificación, el hacinamiento, que eso ya no es posible.
Entonces, ¿qué es lo que hay? Un recambio del uso del suelo por usos de suelo mucho más rentables. Entonces, una discusión clave es el despoblamiento y el repoblamiento. Una quinta política que me parece que es imprescindible es que una política de centralidad sin tecnología no puede existir. Esto que estamos hablando hoy. Uber, Cabify, Airbnb, Telefónica de España, computación, etc. Si volvemos a la idea de Le Corbusier, les decía que él hace 100 años planteó que el éxito en una ciudad depende de la velocidad. Yo diría que en el caso de un centro histórico es la velocidad de la memoria. ¿Y qué es velocidad de memoria? Una computadora. Son los dos elementos. Y la memoria es un tema de disputa, de lucha. O sea, no es algo así abstracto, es algo absolutamente concreto. Y está el tema de la sociedad del conocimiento. Para regresar al fútbol, les pongo un ejemplo. Hace no muchos años, lo que en la Argentina, por ejemplo, tenían eran los ojeadores, que son gente que sale a buscar futbolistas en los barrios, en los colegios, o los cazatalentos. Hoy día eso ya no tiene ningún sentido. Yo tuve la oportunidad de estar en San Pablo el año pasado, donde un entrenador del equipo mío, Liga Deportiva Universitaria, que le ganó a la América aquí 2-1. Tuve la oportunidad de ir al San Pablo, porque él estaba entrenando, y me dijo, venga que veas esto. Nos metimos, ¿cuál estaba hablando de esto? Deben haber estado unos 15 jóvenes con nosotros. Y me dijo ahí esto, ya no se necesitan ojeadores, ya no se necesita cazadores. Le digo, ¿cómo es posible? Me dijo, no ve. Y me enseñó un programa, en ese momento en San Pablo era el único que tenía en América Latina, donde estaban absolutamente todos los futbolistas del mundo. Y dije, no puede ser, a ver, quiero un futbolista de mi equipo. Y le puse el nombre de un futbolista de segunda categoría de y estaba. Y no solo estaba, y este era un arquero. Me dijo, ¿quieres ver por dónde le meten los goles? Le digo, claro. Y me enseñó. Utilizan todas estas técnicas de calor y todas esas cosas. Si nosotros no metemos eso nosotros, yo creo que esta es una de las cosas fundamentales que políticas de centralidad sin turismo. Este es un tema que tenemos que discutir con mucha fuerza. Los ejemplos que le ponía de Venecia, de Cartagena, Cusco, Barcelona, etc., no debe llevar a plantear o replantear lo que es el turismo en los centros. ¿Y por qué? Porque cada centralidad histórica tiene que tener un tipo de turismo. Ustedes recuerdan que habíamos hecho una revisión de 3 tipos de centralidades: la funcional, la temática y la fundacional. Entonces cada una de esas tiene un tipo de turismo específico. Por ejemplo, la funcional, el turismo es básicamente de comerciantes, de banqueros. Entonces cada una tiene eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vamos al Centro Histórico de México, es decir, un centro histórico fundacional, ahí lo que aparece es el valor de historia. La noción de historia que les decía así. Y es muy interesante, porque aquí lo que tenemos es la contemplación del pasado como si fuera el presente. Y esto es muy interesante porque son edificios que tienen, no sé, 400, 500 años, que en su momento tenían un mensaje, porque los lectores de aquella época leían cosas distintas a lo que somos hoy en día como lectores que vemos otras cosas. Pues como ese cambio de el sentido del mensaje que proyecta un edificio va cambiando. Víctor Hugo decía que las paredes de París son una crónica petty, y
que eso es absolutamente cierto. Y uno va leyendo eso en función del momento. Y el edificio está ahí exactamente. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en aquella época? De esa contemplación del pasado como presente. Ahí aparece la lógica de la postal. Sí. Pero la lógica de la postal era, en la iglesia tal, había una señora que estaba 700 años en esa puerta, vendía las postales. Y que era la foto de la iglesia. Yo me acuerdo también en mi época, ir a un lugar de estos, comprar una postal, mandarle a mi novia, iba al correo, compraba la postal, iba al correo y le enviaba. Me costaba tanto, le ponía eso. Una vez yo llegué antes de lo que se conoce. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? La lógica de la postal está dando paso a la lógica del Google Maps. O sea, yo quiero venir a Ciudad de México y entro a Google Maps. ¿Qué es lo que quiero ver? Google Maps. Quiero ir a comer tal cosa, Google Maps. Quiero ver qué comida tiene Google Maps. Y eso produce un cambio, pero brutal. Porque incluso, por ejemplo, los guías turísticos ya no tienen ningún sentido. El guía turístico era un personaje maravilloso, que unas veces decía la verdad y la otra se inventaba. Y todos creíamos que era cierto. Porque además, esa invención que tenía le hacía al monumento, a la calle, lo que sea, lo hacía mucho más atractivo. Hoy día, si el guía nos está diciendo esto fue fundado en tal año, es mentira porque el Google Maps. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Google Maps? Es que hay una crónica de un monumento anunciado. O sea, yo ya voy a un lugar que previamente lo conozco. Y probablemente lo conozco mucho más por Google Maps que estando físicamente, porque estaré 10, 15, 20 minutos. Mientras esos 15, 10, 20 minutos me va a dar las fechas, los materiales, etc. Es un cambio sustancial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el turismo? Esa idea de que es una industria sin chimeneas es absolutamente falsa. Tenemos que construir un turismo que no contamine. Uno de los grandes problemas que tiene La Habana es el nivel de contaminación que ese turismo genera en La Habana. Conclusiones. Todas las centralidades son históricas y todas tienen su historia. Pues cuando uno va a estudiar un centro histórico, tiene que estudiar la historia del centro histórico. Cómo se produjo, quién produjo, cuáles son las relaciones de producción, los materiales, etc. Aquí una anécdota. Cuando yo estuve en la municipalidad de Quito, entré con mucha fuerza y dije, el centro histórico que había de Quito había sido pintado exclusivamente de blanco y azul anil, blanco las paredes, azul ¿cómo se llaman? Las ventanas. Y la explicación era porque era una ciudad colonial y española. Y en España las ciudades son blancas. No es buena ver, no es así, pero bueno, ese era el imaginario que nosotros teníamos. Entonces dije, no, aquí tenemos que meter color. Y la tesis mía, de acuerdo al monumentalismo, era regresar al color original. Entonces pedí dos estudios, uno bibliográfico y otro con caras de la paz. Los dos llegaron a la conclusión que no había color original. El color que había era producto del color del material, o cuando entró el blanco, que no era esta última oleada, era básicamente por la cal, que tenía un sentido más sanitario. Y al ver las calas, lo que se vio claramente es que en cada momento se pintaba con un color, con un material, con una tecnología especial. Entonces dije, si eso es así, vamos a poner nosotros los colores con los materiales, etcétera, 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 porque si nosotros no hacemos eso, lo que quiere decir es que mi generación no iba a dejar un testimonio de que hemos pasado esto. Eso nos lleva a pensar
que no es que tenemos que regresar al origen, sino que tenemos que recuperar la historia de todo el proceso. En esa misma época, como nosotros somos un país terriblemente estable en dictaduras, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, porque cambiamos todo el tiempo, se produjo un cambio de gobierno y la Estatua de la Libertad le habían pegado un bazucazo. Nuevamente por el 5º centenario, los españoles dijeron que mejor para ponerlos de amigos que restaurar la estatua, la escultura esta de la independencia. Nos subimos y vimos, y había una cosa maravillosa. Ese hueco se había cubierto a través de un panal de abejas. Entonces, toda la cera hizo que el cobre, no se cobró más lo que hizo este cambio de gobierno. Pero lo más complicado fueron las discusiones. ¿Dejamos el hueco? ¿Tapamos el hueco? ¿O dejamos un testimonio? Y ahí se vieron claramente 3 formaciones distintas. Finalmente lo que quedó es que se le tape para que no haya problemas hacia el futuro y que quede eso como testimonio de un problema político que hubo. Entonces, todas las centralidades son históricas y todas tienen historia. Y tenemos que fortalecer el valor de historia. La idea de qué centro histórico queremos es una cosa de futuro. Pero para eso tenemos que cambiar los conceptos, las normas, etcétera, etcétera, para que adquiera este valor de historia. O sea, todo centro histórico tiene valor de cambio, valor de uso, pero además tiene valor de historia. Y eso es una de las cosas fundamentales. Cada ciudad, cada centro histórico tiene sujetos patrimoniales. Yo creo que este es un elemento muy necesario. O sea, cuando hablábamos de la población que hay, también tenemos que hacer una especie de mapeo de sujetos patrimoniales. Sujetos patrimoniales está el BID, está la UNESCO, está la Presidencia de la República, está los comerciantes, etc. Es absolutamente necesario tener un mapeo de sujetos patrimoniales. Porque cada sujeto patrimonial tiene intereses. Y no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, sino que tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta sus respectivas posiciones. Cada ciudad también tiene sus propias centralidades. Nosotros no podemos plantear esto es lo que hay que hacer aquí y acá. Cada centralidad, como les había dicho, todas las centralidades son históricas, entonces cada centralidad histórica tiene su propia especificación y eso es lo que tiene que hacer. Bien, eso es lo que tenía. Muchísimas gracias.